Buenos días, feliz sábado. Qué gusto saludarles nuevamente por aquí por el chat de Guerreros de la Esperanza. Vamos a dar comienzo al círculo de oración. Todos los que me puedan acompañar, vamos a tener una oración antes de comenzar con el tema de reflexión. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos escuchas, nos cuidas, nos proteges, nos provees en las necesidades. Gracias, Señor, porque nos has ayudado para poder conectarnos a través de las redes sociales durante este tiempo de pandemia. Oh Señor, yo te quiero pedir que tú toques los corazones y las mentes de todas las personas que se conecten, no solamente ahora en el círculo de oración, sino en todas las transmisiones que se van a llevar a cabo durante el día, para que toques las mentes y los corazones, que todos puedan ser edificados. Sacude su espíritu, Padre, para que ellos puedan ser bendecidos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, el tema para hoy es ¿qué hacer cuando sientes que Dios te ha abandonado? Y la lectura se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos del 19 al 22. Dice así la palabra de Dios. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Qué maravilloso, ¿verdad? Vemos esta escena. Pablo es apedreado, lo dan casi por muerto, lo arrastran fuera de la ciudad como si fuera un saco de papa, como dice uno. Lo dejan allí tirado. ¿Y qué hace Pablo? Pablo se levanta, le sacude la ropa. De seguro Pablo tenía moretones y tenía golpes y le dolía y posiblemente estaba sangrando. Sin embargo, él se sacude y empieza a darle ánimos a los demás y se va y vuelve, se mete a la ciudad y vuelve y sigue predicando el evangelio. Y los exhorta que no sientan miedo, porque para tú poder entrar al reino de los cielos tú tienes que pasar por esas tribulaciones. Y hoy vamos a ver en las lecturas que vamos a estar leyendo cómo hacer para cuando estamos pasando por estas situaciones donde pensamos que Dios nos ha dejado solos. En 2 de Timoteo 3:12 nos dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vemos aquí pues que nos repite nuevamente que vamos a pasar persecución, y si no la hemos pasado hasta el momento, la vamos a pasar en algún momento en el futuro. Cuando venga la persecución, todos los hijos de Dios van a pasar por tribulaciones para ser purificados y para poder entrar al reino de los cielos. El mejor ejemplo para nosotros es Jesús. Su forma de vivir, de actuar, nunca fue bien recibida. Desde que él nació, él fue perseguido. Él pasó por muchas tribulaciones durante toda su vida. Y vamos a ver algunos ejemplos de otros personajes en la Biblia que nos muestran que también pasaron por esa situación. Profetas de Dios que pensaron que Dios en algún momento los había abandonado. Y vamos a ver estos personajes. Tenemos a Job. Primero que nada quiero decirles que la palabra abandonado, cuando tú buscas en el diccionario, dice: abandonado significa dejado de lado sin que nadie se preocupe por ti. Y qué triste, ¿verdad? Porque muchas veces una esposa que es abandonada por su esposo, o que muchas veces la tratan con indiferencia dentro de su mismo hogar, qué dolor siente, ¿verdad? O un padre, una madre que es abandonada en un asilo de ancianos y que ni siquiera recibe la visita de sus hijos. Cuánto dolor sentirán ellos, ¿verdad?, por ese abandono. O inclusive cuando nos abandonan nuestros mejores amigos. Y Job fue un ejemplo de esto. Vamos a ver en Job 19, capítulo 19, versículos del 7 al 20, para ver cómo Job se sentía y cómo pasó también él por esta prueba de sentir que Dios lo había abandonado. Dice aquí Job 19, del 7 al 20.
He aquí yo aclamaré agravios y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me has despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí furor, y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos en una, y se atrincheraron en mí. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me detuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Vemos aquí cómo se sentía Job cuando pasó por tantas tribulaciones. Él también sintió que Dios lo había abandonado. ¿Alguna vez has experimentado tú esa misma sensación? Que has tratado de llamar a Dios con todas tus fuerzas y sientes que no te responde, que no está a tu lado, y tú estás pasando por momentos difíciles. Y aparte de eso, sientes que también tus amistades te han abandonado, que nadie se acerca, tan siquiera para escucharte hablar y desahogarte, o para decirte, estoy orando por ti, tranquila, o darte esperanza, darte fortaleza. Uno se desespera, hermanos. Imagínense ustedes estas personas que no conocen a Jesús, estas personas que no claman. ¿Cómo será la vida de ellos? ¿Cómo vivirán? Job decía, Señor, por favor, responde. ¿Por qué te comportas conmigo como un enemigo? Él no solamente se sentía abandonado por Dios, también por todos sus amigos, por su familia. Puede ser que nadie se te acerque y te diga, necesitas que te ayude, necesitas una mano amiga que te dé aliento, que te fortalezca. A Job hasta su propia esposa lo abandonó. Y esta prueba ha sido vista por muchos hombres de fe a través de toda la historia. Y esta historia de Job les ha dado a ellos fortalecimiento para ellos saber que también muchos hombres de fe, todo el mundo pasa por pruebas difíciles donde siente que Dios lo ha abandonado. Y esta historia de Job nos da mucha fortaleza porque sabemos que esto es parte del proceso y cómo reaccionar. Una experiencia donde tú sientas que Dios, que estás solo y que Dios te ha abandonado totalmente, que no le importan tus problemas. Cuando pasemos por esto, nosotros tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer. En Primera de Reyes, versículo 19, vamos a ver a Elías, al profeta Elías, que pasó también por unas pruebas difíciles, donde él se sintió solo y dudó también de que Dios estaba a su lado. Y Elías, después de tantas experiencias, de tantos milagros que él había tenido, que había experimentado con Dios, todos saben que el profeta que él era el profeta de Dios, y cuando los siervos de los Baales fueron masacrados, él se asustó porque Jezabel dijo que lo iba a matar a él, y él se fue a huir, se fue a correr por el desierto, hasta que llegó donde una planta que había, como un arbolito, y se sentó debajo de la sombra, y allí él deseó morir. Él sintió pues que quería quitarse la vida y que no tenía motivos para vivir. Y era como decir, Señor, ¿por qué me has dejado solo? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué no intervienes en esta situación? Esto mismo ocurrió con el profeta Jeremías. En Jeremías 15, Jeremías era el profeta de Dios y Dios le había dado palabra para que la llevara al pueblo. Pero por esta palabra Jeremías estaba siendo puesto a prueba. Y llega el momento en que él también siente que Dios lo había abandonado. Y vemos ahí en el versículo 17, dice, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. Versículo 18, porque fue perpetuo mi dolor,
y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Jeremías está ahí pues reclamándole a Dios, que se sentía solo, que cómo me vas a hacer quedar mal. Juan el Bautista en Mateo 11 también pasa por esta experiencia. Juan era el profeta mayor, él fue el que preparó el camino de Dios, él fue el que cuando lo vio dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan fue el que escuchó la voz del Padre cuando dijo: este es mi Hijo amado. También él fue el que lo bautizó, él conocía de Jesús, de los milagros. Sin embargo, Juan también se sintió solo en un momento dado cuando él estaba preso. Dice en Mateo 11, 1 al 2, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Como quien dice, Juan estaba sintiéndose abandonado, sintiéndose solo. Estaba escuchando que Jesús estaba haciendo muchos milagros en las ciudades. Sin embargo, las oraciones de él, de que él estaba preso, de que lo ayudaran, Jesús ni siquiera había ido a visitarlo a la cárcel. No se sentía solo, se sentía olvidado. Era como decir: y pues estás haciendo milagros, pero ¿y por qué no me ayudas a mí? Jesús en la cruz también sintió lo mismo. Y él oró y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero al contrario de los anteriores, Jesús puso toda su confianza en las manos del Padre. Y nosotros también pasaremos por pruebas donde tendremos pensamientos de que Dios nos ha abandonado. Piensa en algún momento difícil en tu vida y piensa cómo reaccionaste. Por ejemplo, cuando te han dado una noticia, te llaman y te dicen que un familiar querido, muy querido tuyo, o alguna amistad bien querida tuya ha fallecido. ¿Cómo tú reaccionaste? O cuando te dicen vas al médico y te hacen exámenes y te dicen que tienes una enfermedad terminal, ¿cómo reaccionaste? Cuando tu esposo te ha engañado y te das cuenta que toda tu vida ha sido engañada, ¿cómo reaccionas? La situación de Jesús no solamente fue en la cruz, Jesús no solamente se sintió así cuando estaba en la cruz. Recuerden que su familia, sus hermanos, nunca lo aceptaron, nunca entendieron en la misión que él tenía. Y él decía, él lo que hacía era que oraba y le preguntaba a su padre: Padre, yo estoy segura que él le decía: Padre, ¿por qué mi familia no puede entender mi misión? ¿Por qué los fariseos me odian tanto? ¿Por qué desean que yo muera? Desde su nacimiento él fue perseguido, pero él resolvió todos estos problemas de una manera muy diferente a la de nosotros. Y nosotros, los hijos de Dios, vamos a ser tentados y vamos a ver momentos en que pensaremos lo mismo, que Dios nos ha olvidado. Cuando comienza la persecución, ahora en el tiempo del fin, y solo podremos salir victoriosos si sabemos qué vamos a hacer en esos momentos. Tendremos que confiar en la palabra de Dios, y Dios nos va a dar valentía y coraje. Él nos quiere que nos preparemos para esto y que no nos vaya a coger desprevenidos. Él quiere que tengamos fe en su palabra, en sus promesas, pero no una fe vana, una fe a medias, sino una fe completa, una fe que podamos estar seguros de sus promesas. Y muchas veces este tipo de relación que nosotros podamos tener con Dios no se basa en lo que sintamos, en el sentimiento, sino en que tengamos una fe a ciegas. Por ejemplo, yo puedo muchas veces sentarme, arrodillarme a orar, y uno siempre se levanta y uno se siente mejor, uno siente que ha descargado una carga. Pero habrá momentos en que tú ores y cuando te levantes vas a seguir sintiendo la misma pesadumbre, el mismo malestar. Sin embargo, esa fe es la que tenemos que tener, la fe de que aunque nosotros nos sintamos de esa manera, tengamos la fe de que Dios escuchó nuestra oración, la fe de que Dios está a nuestro lado, que no nos abandona, que siempre está ahí con nosotros. Es ese tipo de fe que no está basada en sentimientos, porque nosotros podemos sentir que Él nos ha abandonado, pero esa es la realidad, ¿no?
Esa no es la realidad. La realidad es que Él tiene una promesa en la Biblia que dice que estaré contigo todos los días hasta el fin. Y si nosotros no creemos en eso, cuando vengan estas pruebas, miren, nosotros vamos a fallar, porque vamos a dudar. Por eso es que Él quiere que estemos prevenidos, que nosotros podamos prepararnos y saber cómo reaccionar cuando pasemos por estos momentos. Vamos a ver la actitud que Jesús tuvo en Mateo 14. Juan estaba preso. No voy a leer la historia porque todos la conocemos, pero Juan está preso. Herodes da la fiesta de su cumpleaños. Estaba molesto con Juan, lo habían puesto preso porque Juan predicaba que era ilícito que él estuviera con Herodías, porque Herodías era la esposa del hermano de Herodes, de Felipe. Y pues Herodías habla con su hija para que dé un baile en la fiesta de cumpleaños de Herodes y que lo seduzca. Así ella lo hizo y Herodes se sintió tan emocionado que le dijo que le pidiera lo que ella quisiera. Y pues ella, instigada por su mamá, le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes no pudo echarse para atrás. Así que pues, lamentablemente pues decapitaron a Juan y le llevaron la cabeza en un plato. Dice aquí en Mateo 14, el versículo 12, dice: entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Imagínense en esa escena, usted ir a buscar un cuerpo que no tiene una cabeza del profeta de Dios para irlo a enterrar. Yo no me imagino esa escena, señores. Y en Mateo 14, 13 dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despida a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles de comer de vosotros. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: tráelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida a la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Ven lo que ocurre aquí? Jesús se entera de la mala noticia, de que habían su amigo, su primo, su profeta, el que le había abierto camino a él, había fallecido, pero no había fallecido de una muerte cualquiera, él había sido decapitado. Y imagínense cómo Jesús tuvo que haberse sentido de triste. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino que él se sintió tan triste que él en ese momento tan difícil, su primera reacción fue irse a un lugar aparte, un lugar solo para poder hablar con el Padre. Pues dice que él rápido buscó una barca para irse solo. Pero ¿qué pasa? Que cuando él se va a ir, ve que viene la muchedumbre, la multitud viene buscándolo a él. Entonces no le queda otro remedio que quedarse, porque dice la palabra que él sintió compasión y misericordia de ellos. Y se quedó para sanarlos y para hablarles de la palabra de Dios. Y hasta que no los sanó y no había de comer, les dio hasta de comer, proveyó en todas las necesidades. Vemos aquí esta actitud de que en medio de su dolor, en medio de esa situación tan difícil, donde su primera reacción era irse a hablar con el Padre, a orar. Sin embargo, cuando ve la multitud, siente compasión. Nosotros, aunque estemos en problemas, en situaciones difíciles, pasando por turbulencias, nosotros no podemos culpar a los que están a nuestro alrededor, no nos podemos olvidar de ellos, no podemos asumir una actitud negativa con ellos porque nos sintamos mal, porque quizás pasemos por algún dolor. Al contrario, tenemos que tener más compasión, tenemos que ayudarlos y proveerles. Muchas veces nosotros en la iglesia
Estamos escuchando a los que predican, a los pastores, y no sabemos si ellos están pasando por alguna situación bien difícil. Están actuando como actuó Jesús aquí mismo, en medio de su tribulación, quizás muchas veces con ganas de llorar, de necesitar a alguien que los escuche a ellos, y ellos sin embargo tienen que olvidarse de su dolor, ponerlo a un lado, para entonces preocuparse por las otras personas, por darle ánimos y fuerza. Y así tenemos que hacer nosotros también en nuestras tribulaciones, en nuestros problemas. Muchas veces nuestra primera reacción debe ser siempre buscar para orar, buscar tener un encuentro solas con Dios. Pero si ocurre que te llega visita, que alguna situación que tú no puedas hacerlo en el momento, no te vas a desquitar con las personas. Tú tienes que ser amable y tienes que ser amoroso y mostrar misericordia con ellos y ayudarlos en lo que ellos necesiten también. Y ya entonces luego que tú termines de ayudarlos, entonces tú no echas a un lado tu plan, porque también eso ocurre, te vas a atender a las personas y finalmente terminas contándole tus problemas y recibiendo consejos de ellos y te olvidas de ir donde el Padre luego para preguntarle, para ponerle tu problema y hablar con él a solas. Vemos aquí que Dios, que Jesús, su primer instinto fue eso, no pudo hacerlo en el momento, pero tampoco maltrató a la gente. Ahora cuando él terminó, ni siquiera cuando él termina, que ya ellos se habían sanado, que todos habían comido, ni siquiera le dice a los discípulos, despidan ustedes a la multitud, porque ellos sabían que los discípulos estaban locos por irse, porque se despidiera la multitud, y él sabía que si los discípulos iban a despedir a la multitud, no lo iban a hacer de la mejor manera. Y él en medio de su dolor decide quedarse él para ser él quien los despida. Y yo no me imagino cómo fue ese mensaje de despedida. Mis hijos, mis amados, hemos pasado días maravillosos, un día maravilloso. Damos gracias al Padre por todas las bendiciones que nos ha dado. Yo no me imagino cómo tuvo que haber sido ese mensaje de despedida a todas estas personas, a toda esa multitud. Pero yo sí sé que tuvo que haber sido un mensaje lleno de mucho amor y de mucha misericordia y compasión, aún en medio de todo el dolor que él sentía. Él sabía que él no podía convertirse en una pared para que esa gente no recibiera el mensaje de salvación. Nosotros, donde quiera que vayamos, en medio de las turbulencias, a veces nosotros estamos en lugares donde la situación que estamos viviendo no es fácil, pero nosotros somos llamados a hacer luz en medio de todo de ese caos que estemos viviendo. Tenemos que tener eso muy en cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta que los lugares de trabajo o la escuela o donde sea que nosotros estemos, en nuestro propio hogar, quizás vivamos en medio de un caos, pero tú no estás llamado a renegar, porque eso es una prueba para ti, para purificarte. Tú estás llamado a hacer luz, estás llamado a ser sal. Y tengamos eso en mente siempre, porque eso nos puede ayudar en la perspectiva de permitirle a Dios que trabaje en nuestras vidas y que nos purifique en medio de las tormentas y de los problemas y situaciones que tenemos diariamente. Dice esto que luego pues que él despide entonces a la multitud, él se retira a hablar con el Padre. Y yo estoy segura que lo primero que le preguntó fue: Padre, ¿por qué tuvieron que decapitar a Juan? Qué triste, ¿no? ¿Verdad? Todas las situaciones que Jesús tuvo que pasar siendo el Hijo de Dios, cómo tuvo que pasar por tantas situaciones tan difíciles. Por eso es que Él es nuestro ejemplo en todo. Él pasó por tantas situaciones que en todas Él es ejemplo para nosotros a seguir. Una vez, en un momento yo me sentí así también, me sentí sola. Yo sentía que lloraba y que Dios no me escuchaba. Sentía que le hablaba y que no me escuchaba. Y yo decía, y se siente algo bien difícil, algo diferente, tú te sientes como bien vacío. Y yo me fui para el monte, a mi monte de la finquita mía.
Y me fui a caminar para allá abajo y comencé a hablar con Dios. Y yo decía, Señor, yo necesito que tú me des una muestra de que tú no me has abandonado, de que estás a mi lado. Y yo le decía, ¿qué yo hice? Muéstrame qué yo he hecho porque yo no quiero seguir así, yo necesito sentir que tú estás en mi vida. Y yo me arrodillé y oré y le pedía que me mostrara que Él no me había dejado sola, pero yo no sentía nada, como les dije ahorita. Me levanté de orar y seguía sintiéndome igual. Y le dije, ya sé, tú quieres que yo te cante. Yo no me gusta cantar mucho porque no es mi don cantar, yo canto feísimo, pero si tú quieres que cante, yo te canto. Y comencé y le canté una alabanza, pero feísima, porque yo no sé cantar bien, ¿verdad? Pero yo decía, a lo mejor es que quieres que yo te cante y no te canto. Y le hice una canción y como quieras me seguía sintiendo igual. Y yo decía, pero ¿y qué tú quieres que yo haga? Dime qué es lo que tú quieres. Yo no me voy a ir de aquí hasta que tú me muestres que tú estás a mi lado. Y cogí 2 piedras y las tiré para el cielo y le dije, Señor, si en verdad pues estás a mi lado, muéstrame. Y yo sentí una brisa que sopló. En ese momento estaba todo quieto, pero una brisa sopló bien fuerte. Y yo dije, ahora sí, ahora me puedo ir porque ya sé que me contestaste y ya sé que estás aquí a mi lado. Y después le digo, pues, no sé, eso es mi relación personal con él, es así, yo le cuento todas mis cosas. Y después le dije, yo no te tiré las piedras a ti, eso fue una señal de SOS, una señal de que necesitaba urgentemente saber que estabas ahí para mí. Y muchas veces nosotros tenemos alguna situación con nuestras amistades y discutimos o algo con nuestras parejas. Y después hacemos lo que sea, lo imposible por arreglar la situación, porque cuando nosotros tenemos una situación difícil y sentimos que estamos alejados de Dios, ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no movemos cielo y tierra para arreglarla, para buscar nuevamente su compañía, para estar con Él? Tenemos que utilizar las pruebas y las situaciones difíciles y no verlas como cosas malas en nuestra vida, ni no renegar de ellas, sino verlas como bendiciones para nosotros poder purificarnos, como decía Pablo. Si no pasas por tribulación, no vas a ser purificado y no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Espero que sea de bendición para todos ustedes. Para mí lo fue. Y que nos ayude a prepararnos porque van a venir momentos difíciles, momentos en que nosotros vamos a sentir en medio de las pruebas que estamos solos. Pero ya Jesús nos ha mostrado qué hacer y cómo solucionarlo. Dios les bendiga y vamos a tener una oración para finalizar. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas y nos provees de todo lo que necesitamos para estar preparados para este tiempo del fin. Gracias, Padre, por tantas bendiciones que derramas sobre nosotros. Gracias por las promesas en tu santa palabra, que son las que nos van a ayudar a mantenernos fieles a ti. Gracias porque has prometido que vas a estar ahí todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque tu promesa de que perdonas nuestros pecados, aun cuando nosotros sintamos que no están perdonados, sí están perdonados, Padre. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe, que cada día nosotros podamos creer en tu palabra, que podamos sentir que si tú lo dices es así, que nuestra fe no esté basada en lo que nosotros pensemos o sintamos, Padre, sino en la creencia, en la fe verdadera, en la fe viva, en la fe certera de que tú lo dijiste y que va a ser cumplido. Gracias, Dios, por tantas bendiciones. Bendícenos en este día y ayúdanos para que nosotros podamos serte fiel siempre. En el nombre de Jesús, amén.